El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Leeremos del versículo 1 al versículo 5, aunque esta tarde nos estaremos enfocando más en los versículos 4 y 5. La palabra de Dios la leemos con la confianza de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Pero el oír solamente es producido por la palabra de Dios. Dios es el que produce, el que abre nuestro oído para poder entender su palabra. Con esa fe abrimos su palabra y la leemos. En primero de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oremos, Señor. En esta hora nos ponemos en tus manos. Invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, podamos explicarla y aprender de ella, Señor, en esta tarde. Abre nuestros corazones, abre nuestra mente y permite que tu palabra, Señor, sea sembrada y produzca fruto en nuestras vidas. En Cristo Jesús y para tu gloria, así te lo pedimos. Amén y amén. El mundo de hoy solo tiene malas noticias. Cada titular, cada noticia, cada político, cada nación, cada individuo hoy está inundado de malas noticias. Pestes y temblores. Para ser más específicos, el pasado martes tembló aquí en Idaho y el epicentro fue a unas millas de aquí, por Idaho City. Cayeron rocas sobre la carretera, la bloquearon. Malas noticias. La gente no pudo pasar. Malas noticias. Desempleo sin precedentes, consecuencias económicas estratosféricas, muerte. El mundo entero está sintiendo estas cosas. No es que una parte del mundo aislado esté sintiendo esto. Son 7,000 millones de personas en el planeta Tierra que habitamos en él, que estamos experimentando simultáneamente lo que la palabra de Dios dice en Job. Lo que Job dijo: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job 14, 1 y 2. El mundo tiene miedo, la verdad, hermanos. Los corazones están temblando de miedo, las rodillas se debilitan y las manos cuelgan débiles. Incluso, pongamos esto en nuestra mente: si las cosas se recuperan, si se encuentra una vacuna, si las economías se recuperan, si se elimina la pobreza y si el mundo entero fuera llevado a una era utópica o perfecta, una era donde el mundo no hubiera enfermedades, no hubiera destrucción, que todo estuviera perfecto, el mundo continuaría con las malas noticias. De eso se trata el libro de Eclesiastés. Salomón tenía todo lo que su corazón quería. Era más sabio que cualquier hombre vivo, más rico que naciones enteras, más sabio que cualquier hombre vivo. Él podía conquistar con sus ejércitos, tenía todo el poder, podía disfrutar de cualquier placer, derrotar a cualquier ejército, y aún así se lamentaba diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad y luchar contra el viento. Descubrió que lo mejor que este sistema mundial podía ofrecer era el nihilismo. ¿Qué es eso? Es la filosofía que dice que nada tiene sentido. El ojo nunca está satisfecho con ver, el oído nunca está satisfecho con oír. Dios ha plantado la eternidad en el corazón del hombre y nada en este mundo puede llenar ese agujero que tiene el hombre en su interior, que es la eternidad. Necesita a Dios. De lo contrario, es un agujero sin fondo.
Esa es precisamente la razón por la cual el cristiano tiene noticias inexpresables, indescriptiblemente buenas, grandiosas. De hecho, el cristiano es el único que tiene buenas noticias en el mundo de hoy. Miren conmigo en el verso 4. Juan dice, porque todos los que han nacido de Dios, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vencer significa conquistar, dominar, llevarse la victoria, ganar. Esta es la forma verbal de un verbo que se conoce como nikeo. Está en tiempo presente, lo que significa que esta conquista, esta superación está ocurriendo ahora en tiempo real, en el presente. Los creyentes están actualmente venciendo. Hermanos, las malas noticias en el mundo de hoy no te están superando, nosotros las estamos superando. ¿Cómo superamos las noticias malas? Juan continúa y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La palabra victoria, en la forma nominal, el verbo Nike, en el mundo antiguo, es interesante porque todos conocemos esta palabra, ¿verdad? Nike, como es una marca. Bueno, en el mundo antiguo, los griegos tenían una diosa llamada Nike, que esta diosa es la que ayudó a Zeus en la batalla contra los otros dioses. Como sustantivo, la palabra apunta a un futuro estado de victoria completado. Los creyentes algún día tendrán la victoria completa. Se acerca el día para nosotros como hijos de Dios que tendremos esa batalla completa sobre el mundo y nuestra guerra habrá terminado. Pero Juan no se queda allí. Dice, él usa la palabra nuevamente en el mismo versículo 4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La misma palabra griega, nikao, pero esta vez está en tiempo pasado. Los creyentes ya han superado al mundo en tiempo pasado. Satanás ya ha sido derrotado. La muerte ha sido sorbida en victoria. 1 Corintios 15:54. Nuestra victoria es infaliblemente cierta. Con frecuencia nos describimos los cristianos como ya sentados en el cielo, dice en Efesios 2. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo. La victoria está asegurada, de tal modo que la nombran como una victoria, como que si es un hecho ya hecho. Por eso dice en el versículo 4, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice, ha vencido, tiempo pasado. Hay una seguridad de victoria en los cristianos. Juan no niega que hay días llenos de problemas. Juan no niega que estamos en una batalla espiritual cósmica, con enemigos tan feroces que si los viéramos retrocederíamos aterrorizados. Tampoco Juan dice que tenemos el poder dentro de nosotros mismos para vencer. No. Juan dice que estamos venciendo, venceremos y hemos sido vencidos. Juan dice que estamos venciendo, venceremos y ya hemos vencido porque nada puede vencer a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ese es el tema del día de hoy, hermanos. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La idea principal es que si hemos recibido a Jesucristo como Él se nos ofrece, entonces estamos más allá de cualquier peligro. Ya hemos vencido al mundo. Veremos 3 puntos. Punto número 1, ¿qué es el mundo? Punto número 2, ¿por qué ser nacidos de Dios nos hace vencer al mundo? Y punto 3, ¿cómo nuestra fe vence al mundo? Vayamos pues a nuestro punto número 1 y veremos qué es el mundo que estamos venciendo. ¿A qué se refiere Juan cuando menciona la palabra mundo? Dice, ¿qué significa mundo? La palabra en el original es la palabra cosmos.
3 veces en nuestro texto el apóstol Juan nos dice que venceremos al mundo. ¿Qué quiere decir con la palabra mundo? Es la palabra cosmos, y Juan la usa en 2 maneras muy particulares en su carta. Cosmos significa, en la primera forma, estaremos viendo cómo usa la palabra cosmos en el libro de Juan. En el capítulo 2, versos 15 y 16, si vamos allí, por favor. Capítulo 2, versículos 15 y 16, perdón. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Claramente Juan está usando cosmos para referirse a las tentaciones, a lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Los afanes del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, dijo Jesús en Mateo 13, hablando de la semilla. En la parábola del sembrador habló de la semilla que no echó raíces. ¿Por qué no echó raíces? Dice, porque los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y resulta infructuosa. Ese es el primer significado que Juan nos da del mundo. Son esas cosas que despiertan nuestras ansias pecaminosas para seducirte y alejarnos de Dios. Lo voy a volver a repetir. Son esas cosas, el mundo significan esas cosas que despiertan nuestras ansias pecaminosas, nuestros deseos para seducirnos y alejarnos de Dios. En otro sentido, usa la palabra cosmos como aquellos agentes que se oponen activamente a Cristo y a su pueblo, el mundo, el sistema de valores del mundo, que se oponen activamente a Cristo y a su pueblo. En su carta, en el 3.13, leamos ahí enseguida, estamos en el 2.15, si leamos ahí enseguida en el 2.13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo, aquí significa el maligno y todos aquellos bajo su poder. Eso es lo que significa. El mundo y todos aquellos que están bajo su poder. También podemos ver esto cuando hay una guerra. Por ejemplo, había una guerra entre Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín, sus acciones eran malas y las de su hermano justas. Había una guerra entre ellos. Entonces hay una guerra. En este mundo hay una guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso dice en el verso 13, no se sorprendan, hermanos, de que el mundo los aborrece. El mundo aquí significa el maligno y todos aquellos bajo su poder. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cosmos es lo que nos aleja de Dios, las cosas del mundo es lo que nos aleja de Dios. Estas son las 2 formas principales en que Juan usa cosmos en esta carta. El mundo, en primer lugar, significa esas tentaciones que nos seducen a alejarnos de Dios. Y en segundo lugar, el mundo está bajo el poder del maligno que lucha contra el reino de Dios y su Cristo. Calvino resume esto en esta oración. El mundo es lo que nos aleja de Dios. Pero Juan nos da algo más preciso que las nociones generales de cómo el mundo nos aleja de Dios. Regresemos en nuestro texto al verso 4. Juan 5, versículo 4. Comienza con la palabra ¿por qué? Lo que significa que Juan continúa un mismo hilo de pensamiento. Porque en el verso 3, versículo 3, Juan dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si se fija en el versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego dice, porque todo
lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Juan está haciendo que el mundo, el cosmos, sea equivalente a cualquier cosa que da la impresión o sentimiento de que los mandatos de Dios son gravosos. El mundo en la mente de Juan es lo que dice que los mandamientos de Dios son gravosos. Gravoso aquí significa severo, cruel. Piensa en cómo en el progreso del peregrino había un personaje que se llamaba Cristiano, que él tiene una travesía sobre todo el mundo para llegar a su destino final, pero él se dio cuenta que había algo que lo hacía estar hacia abajo, que traía una mochila muy pesada. Esa mochila muy pesada le impedía brincar, le impedía saltar, le impedía moverse con facilidad. Bueno, cuando él se despojó de esta mochila, se sintió más libre, se sintió menos de esa cosa que era gravosa para él. Bueno, el mundo siempre nos dice que los mandamientos de Dios son gravosos, que son penosos. Pero la lógica de Juan aquí es que todos los que han nacido de Dios han vencido al mundo. Es decir, han vencido ese espíritu de incredulidad que susurra: Dios quiere demasiado. ¿No hemos visto eso, hermanos, muchas veces cuando queremos guardar los mandamientos de Dios o lo pensamos muy en el fondo de nuestro corazón? Por supuesto no lo expresamos con nuestros labios, pero muy en el fondo de nuestro corazón así susurra el espíritu de incredulidad. Es que Dios pide demasiado. Un autor lo puso así: el mundo es cualquier sistema o forma de vida, cualquier sociedad o compañía de hombres que tiende a hacernos sentir que los mandamientos de Dios, cualquiera que ellos son gravosos, son una carga. Todo el sistema del mundo todo el tiempo nos está diciendo que todos los mandamientos de Dios son gravosos. Pensemos cuidadosamente cuán presente está siempre este aspecto en el mundo con nosotros. Vayamos a la Biblia. Cuando Abraham viajó a Egipto con su esposa Sara en Génesis 12, tenía miedo de que los egipcios lo fueran a matar y le dijo a su esposa que dijera que era su hermana. El mundo estaba en el corazón de Abraham. El mandato de Dios de confiar en el Señor con todo su corazón y no apoyarse en su propio entendimiento fue demasiado pesado para él. O cuando Pedro se estaba calentando en el patio ahí diciendo: suéltenme porque ahorita yo voy y rescato a Jesús y pongo a todos en su lugar y todo. Y una simple criada lo puso en jaque y negó que incluso conocía a Cristo. El mundo estaba en el corazón de Pedro. El mandato de Dios de no avergonzarse del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, según Timoteo 1:8, fue demasiado pesado para él. O cuando Juan Marcos tenía demasiado miedo de continuar yendo en la misión de predicar el evangelio junto con Pablo, se volvió atrás. Y la orden de Dios de no tener miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo fue demasiado gravoso para él. La pregunta, hermanos, es: el mundo, este mundo del que hablamos, que está en contra de Dios y todo, ¿está en nuestros corazones en este tiempo de dificultad? ¿Sientes la tentación durante esta pandemia a ceder ante las insinuaciones del mundo? ¿Comenzamos a creer que seguir los mandamientos de Dios es demasiado pesado? Dios nos ordena regocijarnos en el Señor, aun cuando la higuera no florezca, dice Habacuc, y el olivo no dé su fruto. Si su cuenta bancaria se desvanece, ¿será demasiado gravoso el mandato de regocijarnos siempre en el Señor? Dios nos ordena que confiemos en Él, incluso aun cuando nuestro ser exterior se va desgastando. Si nuestra salud se deteriora, podríamos decir: aunque Él me matare, confiaré en Él, así como lo dijo Job. ¿No lo vemos desde la perspectiva del mundo? Todo lo que Dios nos ordena no solo es difícil, no solo es imposible, sino cruel y grave. Desde la perspectiva de este mundo, todo lo que Dios nos ordena es cruel y grave. Sí, es difícil negarse a sí mismo y tomar nuestra cruz. Es difícil amar a Cristo más que a padre, madre, esposa, hijos e incluso a uno mismo. Es difícil luchar contra el pecado.
Cortarte la mano, como dijo Jesús, sacarte el ojo, o sea, sujetar tu cuerpo, sí es difícil. Es difícil soportar el reproche de Cristo fuera del campamento, como dice Hebreos. Es difícil mirar no solo por nuestros propios intereses, sino también los intereses de los demás. Es difícil de creer cuando Dios esconde su rostro, sentimos que Dios esconde su rostro, es difícil de creer. ¿Cómo podemos decir que esos mandamientos no son gravosos? ¿Cómo podemos superar la insinuación del mundo para seguir a Cristo? ¿Y cómo podemos seguir adelante cada uno de nosotros cuando el mundo nos dice que seguir a Cristo es tonto y fuera de la razón? Esa es la verdad. El mundo ve a los cristianos como alguien fuera de la razón. ¿Cómo le gritó Pablo? Le gritaron a Pablo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han trastornado. ¿Por qué? Porque la locura de la predicación es una locura para el hombre del mundo, porque no tienen el Espíritu de Dios, no pueden comprenderlo. ¿Por qué ser nacido de Dios nos hace vencer al mundo? Nuestro punto número 2. ¿Por qué ser nacidos de Dios nos hace vencer al mundo? Juan dice en el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué significa nacer de Dios? La palabra para nacer es la palabra genao. Es un verbo, es una acción que está teniendo lugar. Aquí voy a entrar un poquitito en cuestión de lingüística, pero por favor póngame atención porque es importante. Este verbo, genao, está en voz pasiva, es decir, el sujeto de la oración es el receptor de la acción, no el actor. ¿Por qué importa? Bueno, si estuviera en la voz activa, significaría que nacer de Dios es algo que hacemos. La voz activa es cuando el sujeto es el hacedor. Yo sé que pasamos por la escuela hace mucho tiempo y ahorita nos es difícil entenderlo, pero pongamos un ejemplo. Un ejemplo sencillo: Juanito golpeó la pelota. Esa es una oración donde está la voz activa. Juanito es el que golpeó la pelota. Pero si decimos Juanito fue consolado, es en voz pasiva, lo que significa que Juanito recibe la acción, él no hace nada, él solamente recibió consolación. Bueno, nacer de Dios está en la voz pasiva aquí en el verbo que nos dice en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, que es nacido genao, ese es nuestro verbo, está en voz pasiva, no es algo que hacemos, es algo que nos sucede. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice que somos renacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que significa que no hemos nacido porque venimos de cierta familia, porque quisimos, porque escogimos. Solo es Él que da la luz. Escuchemos cómo Juan enfatiza esto una y otra vez más en su epístola. Lo voy a leer así rápido. Juan 2:29. Si sabes que Él es justo, puedes estar seguro de que todos los que practican la justicia han nacido de Él. 1 Juan 3:9. Nadie nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En el 4:7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 5:1. Todos los que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios, y todos los que aman al Padre aman a los que han nacido de Él. 5:18 de 1 Juan. Sabemos que todos los que han nacido de Dios no siguen pecando, pero el que nació de Dios lo protege y el maligno no lo toca. Entonces, ¿qué significa nacer de Dios? Comencemos por decir lo que no significa. Primero, nacer de Dios no es simplemente hacer algo nuevo. Recuerdo, había un taller de pulido y encerado donde decía, el nombre del taller era Nuevo
nacimiento. Quiere decir que te dejaban el carro como nuevo, que tú lo llegabas raspado y te lo dejaban como nuevo. Supongo que la promesa que harían por el nombre es que el carro viejo estaría como nuevo ahí. Ahora es cierto que la Escritura nos dice que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Pero no somos simplemente hechos nuevos. No, simplemente renovados o reparados. Eso requeriría solo el poder de Dios. Nacer de Dios significa algo más que solamente ser hechos nuevos y nada más. En segundo lugar, nacer de Dios no significa que Dios nos haga como Adán antes de la caída. Adán fue creado según la propia imagen de Dios, perfecto, sin pecado, ¿verdad? En conocimiento, en justicia y en santidad. En la caída, Adán y toda su descendencia perdieron eso, pero nacer de Dios no es simplemente una recuperación de lo que Adán perdió, no es simplemente eso. En tercer lugar, nacer de nuevo no es la justificación de Dios. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la gracia libre de Dios en el que perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos a su vista. Solo por la justicia de Cristo que se nos imputa y se recibe solo por fe. Ser justificado significa que estamos en una posición completamente nueva con Dios. Ya no contamos como pecadores, sino que somos tan justos como Cristo mismo. Pero nacer de Dios no es simplemente obtener una nueva posición con Dios. Tampoco nacer de Dios es simplemente ser adoptados en la familia de Dios con los privilegios. ¿Qué significa entonces ser nacido de Dios? Veamos el versículo 3:9 de Juan. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este verso es notable. ¿Por qué una persona nacida de Dios no puede continuar pecando como solía hacerlo antes de que conociera a Dios? Sin duda, los cristianos nacidos de nuevo pueden y a menudo retroceden temporalmente. Pero Juan dice que es simplemente imposible para aquellos nacidos de nuevo volver a ser como eran. ¿Por qué? Juan responde: porque la semilla de Dios permanece en él. La palabra griega para semilla es sperma. Es ese grano que consiste dentro de sí mismo, que contiene dentro de sí mismo el germen de las frutas o de las plantas, el germen. Por eso cuando la maestra nos mandó a la casa en primero de primaria con un frijolito y un algodón, dice: espérate a que germine. ¿Cuántos se acuerdan? Era un ejercicio que nos ponían en México. ¿Cuántos? Y todos los días pensábamos y poníamos ahí el frijolito en un algodón esperando a que germinara. Pongámoslo de esta manera. Para usar una ilustración, imaginemos que tenemos un espacio de tierra donde queremos cultivar o sembrar un manzano. El suelo no tiene absolutamente nada de vida, es pura tierra. No hay actividad, no hay nada de vida ni crecimiento, pero tú tienes la semilla de la manzana. ¿Qué hay dentro de esa semilla? Todos los nutrientes, los primeros principios de la vida, el germen del manzano están en la semilla. Luego plantas esa semilla en el suelo. ¿Qué es lo que pasa cuando la plantas en el suelo? Una vida completamente nueva comienza a brotar de esa semilla, pequeño y delicado al principio, pero vivo de todos modos. La semilla envía su ADN, creando ramas, y luego crece, y finalmente un día fructifica. Lo que una vez fue un espacio desnudo de tierra, ahora tiene un manzano. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino el manzano? De la semilla. Los nacidos de Dios tienen dentro de sí mismos la propia semilla de Dios, es decir, ha implantado misteriosa e incomprensiblemente su propia vida dentro de nosotros. Eso es lo que Pedro quiere decir cuando dice en 2 de Pedro 1:4 que nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. Ahora compartimos la vida misma de Dios.
Si tienes la misma vida de Dios, ahora sí puede hacer sentido que eres nueva criatura, ahora sí puede hacer sentido que eres aceptado en la familia de Dios, que eres todas las cosas que ya mencionamos que no era, porque tú tienes la simiente de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida espiritual, incluida la fe para creer. Regresemos al capítulo 5 y miremos lo que dice. En el capítulo 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todos los que creen que Jesús es el Cristo han nacido de Dios. Creer está en tiempo presente tanto en español como en griego. Pero la frase ha nacido de Dios está en tiempo perfecto. Es una acción completa de una vez y por todas. Lo que significa esto es que nacer de Dios viene antes que la fe. El orden no es creer y entonces nacerás de Dios. No, es que has nacido de Dios y luego creerás, como vimos en el ejemplo del manzano. ¿Qué había ahí en el espacio de tierra? Nada. No había vida, no había nada. ¿Qué hiciste tú? Pusiste la semilla del manzano allí y empezó a fructificar. Juan ya ha usado esta frase, ya ha usado la fraseología en el 2:29. Si nos fijamos en el 2:29 dice, si sabéis que si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero aquí ningún cristiano ortodoxo diría que si practicas la justicia Dios te hará nacer de nuevo. Porque nadie nace de nuevo por practicar la justicia. Primero viene la regeneración, el nuevo nacimiento. Primero la simiente de Dios debe de ser puesta en ti para que Dios abra tus ojos al Evangelio. No vemos, hermanos, que creer en Jesucristo es el resultado de que Dios nos hace nacer de nuevo. ¿Por qué tú y yo creemos el Evangelio? Porque nacimos de Dios. Entonces, ¿por qué nuestro nacimiento de Dios nos hace vencer al mundo? ¿Por qué podemos vencer al mundo? Porque somos nacidos de Dios. Esta pregunta, ¿por qué nuestro nacimiento de Dios nos hace vencer al mundo? Dos respuestas. Primero, nacer de Dios es un trabajo permanente y nada puede terminarlo. Primera de Pedro 1:23 dice, has nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible. El nuevo nacimiento es imperecedero, indestructible, invencible, porque la propia vida de Dios es imperecedera, indestructible e invencible. Es una negación de la doctrina del nuevo nacimiento decir que una persona puede perderlo si retrocede o cae en pecado. Como si uno pudiera nacer de nuevo y morir, y nacer de nuevo y morir, y un sinfín de veces así. Hoy tengo la salvación, mañana no. Hoy sí la tengo, es que ya no sé si soy salvo. Me acuerdo muchos años un señor me dijo, es que he andado en el mundo y he fumado mucho y me he portado mal. La verdad ya no sé si soy salvo o no soy salvo, me decía él. Como si pudieras tú morir y nacer de nuevo. Y ya tienes vida en Cristo, porque Cristo vino para que tuviéramos vida y vida eterna en abundancia. Imagina que Dios te da la vida eterna, pero después tú la pierdes y después tú la vuelves a tener, la vuelves a perder. Si naces de Dios, nunca podrás morir de nuevo, porque Dios nunca puede morir. Su vida está en ti, por lo tanto, nunca puedes perecer. Segunda razón por la cual los que nacen de Dios vencen al mundo es porque Él es la fuente de nuestra victoria, es decir, la fe. La fuente de nuestra fe es Dios mismo. Un escritor lo puso así, nuestro nacimiento de Dios es la fuente de la victoria. Nuestra fe es la realización de ello o la actuación de Él. Nuestro nacimiento de Dios nos capacita y nos califica para vencer al mundo. Nuestra fe realmente lo supera. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cómo nuestra fe vence al mundo? Veamos la fe objetiva y la fe subjetiva. En otras palabras, la fe teórica y la fe práctica. Al final del versículo 4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué quiere decir con nuestra fe? Algunas veces
Los autores del Nuevo Testamento se refieren a la fe como los hechos objetivos de la fe cristiana. En Judas 3 leemos: me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero Juan no se está refiriendo a los hechos objetivos de una fe aquí. Se está refiriendo a la fe subjetiva de los creyentes. Por eso dice en el versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo excepto el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces el que está hablando, él está hablando de guardar la fe que tú personalmente crees. ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué debe incluir la fe salvadora? Es una buena pregunta para poder examinarnos. La fe salvadora debe incluir dos cosas: un conocimiento verdadero y una aceptación correspondiente. Veamos primero la fe salvadora. La fe salvadora tiene verdadero conocimiento. Juan escribió esta carta, la primera carta de Juan estaba dirigida para contrarrestar una herejía de los gnósticos. Los gnósticos eran una secta herética que creía que la materia era inherentemente malvada y que el espíritu era bueno. En consecuencia, afirmaron en un nivel la deidad de Cristo, pero negaron que Jesús vino en la carne porque un buen espíritu nunca haría tal cosa. Juan está argumentando en contra de esta posición en toda su carta. Aquí en el verso 5 lo podemos ver cuando dice: ¿quién es el que vence al mundo excepto? O sea, solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, la verdadera creencia debe incluir el conocimiento de que el hombre Jesús es también el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios en una persona, y que su muerte fue real y necesaria. Cualquier fe, hermanos, cualquier fe que niega que Jesús es verdaderamente Dios, igual a Dios el Padre y el Espíritu Santo, que es Jehová mismo, el Dios eterno, el único Dios, y que Jesús es verdaderamente hombre, que tenía cuerpo verdadero y un alma razonable, cualquier fe que niega esas cosas no es una fe salvadora. El judaísmo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el Islam, la secta de solo Jesús, todos los deísmos, todos creen en un tipo de Jesús, pero todos niegan lo que Juan está diciendo aquí. Niegan la encarnación y la expiación. La fe salvadora requiere un verdadero conocimiento de estas cosas, pero la fe salvadora requiere más que simplemente aceptar los hechos. Punto número 2. La fe salvadora debe incluir una recepción correspondiente. Nuevamente el verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree es la palabra pisteo. Aquí simplemente significa confiar. Pero no creo que sea particularmente útil porque hay muchas cosas en las que confiamos. Confiamos en las sillas en las que estamos sentados. Confiamos en que abrimos el refri y hay comida. Ese no es el tipo de confianza que Juan quiere decir con su verbo pisteo. ¿Hay algún otro lugar donde se usa esta misma palabra con más definición? Sí. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Evangelio de Juan, capítulos 1, versículos 11 y 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí podemos ver que Juan nos da más definición. Él dice: pero a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre. En la mente de Juan, recibir a Cristo es creer en su nombre. ¿Qué significa recibir a Cristo? Primero, significa la fe salvadora no es confiar en los beneficios de la salvación. Tenemos todos los beneficios del perdón de los pecados, de la justicia imputada, de la adopción en la familia de Dios, de la vida eterna, etc. Pero nadie se salva diciendo: recibo esos beneficios.
Al igual que un matrimonio no es un contrato donde el esposo simplemente recibe los beneficios de una vida conyugal. O de alguien que cocina y limpia para ti. O de un ingreso compartido. Voy a pagar la mitad de la renta, yo voy a gastar menos. No. Un matrimonio es cuando el esposo dice, mi amor, te recibo, eres el objeto de mi deseo. No de sus beneficios. Los beneficios son adicionales y maravillosos, pero eres lo que quieres. El esposo dice, te quiero a ti. Eso es lo que Juan quiere decir aquí, pero a todos los que le recibieron, salvar la fe ante todo, recibieron a una persona, a Jesucristo. Debe ser recibido de la misma manera que se recibe a un novio, que una esposa o que una novia recibe a un novio. Debemos recibir a Jesús tal como se nos ofrece, es decir, nuestra creencia en Él debe corresponder con la forma en que se nos ofrece, en que Él se nos presenta, en que Él se nos predica a sí mismo, Jesús. ¿Cómo se predica Jesús a nosotros mismos? ¿Cómo se nos es ofrecido? Como el camino exclusivo de salvación, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Como uno para ser recibido solo por fe aparte de las obras. Juan 5:24. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No entra en juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Se ofrece a nosotros como profeta para que nos enseñe, Juan 1:18, como sacerdote que nos redimirá mediante la ofrenda de su sangre, Hebreos 9:14, como rey que Él nos gobierna por su palabra y espíritu, 1 Corintios 15:25. Así es como Jesús se nos ofrece, así es como lo debemos de recibir, como un salvador suficiente. Salvar la fe significa recibirlo como el novio venidero que se ofrece a sí mismo y todo lo que tiene para ser ante todos los demás su mediador. Bien, entonces, ¿cómo al recibir a Jesús vencemos, al recibir a Jesús como Él se nos ofrece, podemos vencer al mundo? Por medio de nuestra fe. ¿No es la fe lo que necesitamos ahora, hermanos? ¿No necesitamos una victoria que venza al mundo? Algunos de nosotros estamos atemorizados por lo que está sucediendo en este momento. Las muertes van en aumento. Dicen que todavía no llegamos al pico de la epidemia y cada día hay más muertos y las noticias cada día están más fuertes. ¿No es que debemos de confiar más en Cristo? Parece como una batalla cuesta arriba confiar en Cristo en estos momentos. ¿No nos damos cuenta que el mundo se está infiltrando en nuestro corazón cuando sentimos miedo, temor, cuando flaquea nuestra fe? ¿Cómo peleamos para darnos cuenta de esto? Nuestra fe ya ha peleado, nuestra fe ya ha vencido, la batalla en el sentido más importante ya ha terminado. Consideremos 4 razones por las que nuestra fe vence al mundo. Razón número 1. La fe en Cristo significa que todas las imposibilidades a las que Él se enfrentó, nunca más tendremos que enfrentarlas. Lo voy a repetir otra vez. La fe en Cristo significa que todas las imposibilidades a las que Él se enfrentó, nunca más tendremos que enfrentarlas nosotros. Escucha bien, hermano, todo lo que Cristo logró por nosotros, que era imposible para nosotros lograrlo por nuestros propios medios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos. Él eliminó nuestra culpa. Él perdonó nuestra transgresión. Absorbió la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Él selló nuestra redención. Él logró nuestra reconciliación con Dios. Él rompió nuestra esclavitud del pecado. Él venció a nuestro enemigo el diablo. Él quitó el aguijón de la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Él nos rescató del infierno. Él nos ha dado vida eterna con Él. ¿Cuáles de estas cosas nosotros podíamos lograr por nosotros mismos? Era imposible. Pero Cristo las ha logrado para nosotros porque Él tomó nuestro lugar. No es un cliché decir solamente Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él logró todas estas bendiciones para su pueblo, para su iglesia, para nosotros.
¿Qué obstáculo el mundo podría reclamar para tener la victoria sobre nosotros? Si nuestra fe en Cristo ya nos ha librado de toda imposibilidad. Punto número 2. La fe de Cristo tiñe todas nuestras obras imperfectas en los méritos de Cristo. Alguien puede decir, sí, tener fe y seguir adelante es bueno, Abby, que nos animemos todo, pero la verdad siento que por más que hago mi esfuerzo, yo no complazco a Dios y parezco estar fallando todo el tiempo. Hermanos, ¿no sabemos que la fe de Cristo tiñe todas nuestras obras imperfectas en los méritos de Cristo? Algunos de nosotros, o algunas personas, bueno, yo no, se pintan el cabello, ¿verdad? Y tapan sus imperfecciones para ocultar su edad. No sabemos que Dios tiñe todas tus obras imperfectas según los méritos de Cristo para que Él esté complacido con ellas. Hebreos 11 es un capítulo asombroso. Nos habla de los héroes de la fe. ¿Cuántos lo hemos leído? Y sin embargo, ¿has leído sus historias? Hemos leído las historias de sus fracasos constantes en algunas épocas en su vida. De Gedeón, de Abraham, y narra los héroes bíblicos, pero hemos leído que ellos en alguna etapa en su vida estaban en debilidad, estaban con falta de fe. Ya vimos el ejemplo de Abraham. Pero ¿por qué Hebreos 11 los menciona como los héroes? ¿Por qué? Porque la fe ha teñido todas sus obras en los méritos de Cristo. Hermanos, no podemos ser vencidos ni siquiera por tus propias obras imperfectas. Debemos de confiar en la sangre de Cristo, que nos presenta sin culpa y sin mancha delante del Padre. Punto número 3. La fe nos da ojos para ver las cosas eternas. ¿Saben cuál es el problema de este mundo? ¿Por qué este mundo ahorita está desesperado? Está que siente que todo se va a derrumbar y no ven claro el futuro porque ellos solo tienen un par de lentes. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha puesto los lentes de otra persona? Cuando te pones los lentes de tu niño o algo así, te pones los lentes de otra persona, ¿cómo ves? Ves borroso, no ves con claridad. Todo se vuelve borroso. No podemos mirar a través de las gafas de este mundo. Ellos solo pueden ver con los ojos físicos, pero Pablo dice en 2 Corintios 5:7, caminamos por fe, no por vista. La fe nos da ojos para ver otro mundo, un mundo eterno. Un mundo que Dios nos promete, un mundo que no perece. ¿Por qué? Podemos ver estos mismos héroes bíblicos en Hebreos 11. ¿Por qué Abraham podía dejar todo, su familia y todo lo que sabía, lo que tenía, y dejó el lugar donde nació? Porque esperaba una ciudad cuyo diseñador y constructor es Dios. Hebreos 11:10. ¿Por qué Moisés renunció a todos los placeres de Egipto? A ser hijo de la hija de Faraón, a estar en el palacio del rey. ¿Por qué renunció? Y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios y soportó. ¿Por qué? Porque pudo verlo, porque puso su vista en el invisible. ¿No lo vemos? Podían ver con los ojos de la fe. Aquí está el secreto para poder soportar esta temporada, hermanos. Pongamos nuestra vista en lo eterno y no en lo temporal. Miremos las glorias que se prometen a los que conocen a Dios. Miremos todas las promesas futuras que Dios establece para su pueblo. La promesa de que el sonido de la final trompeta seremos arrebatados como un pueblo para nuestro Dios, para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4:16. La promesa en Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, que ya no va a existir muerte, no habrá más duelo, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Mirando lo invisible. Es como podemos poner nuestra vista e ir venciendo al mundo. Punto número 4. Esta fe que vence al mundo es lo que estamos viendo. Esta fe nos une con Cristo. Versículo 11, ahí en Primera de Juan regresamos. Primera de Juan. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Esta vida está en su Hijo, está en Cristo. La razón principal por la que nuestra fe vence al mundo, porque la fe nos une a Cristo para que seamos uno con Él. Él es la vid, nosotros las ramas. Él es el fundamento, nosotros somos las piedras espirituales de su casa. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es el novio, nosotros somos su novia. Cada imagen que la Escritura usa para referirse a nuestra relación con Cristo es de unión con Él. Nuestra vida está en Él, unida a Él para siempre. Lo que significa que este mundo nunca puede vencernos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor en Juan 16:33. Hermanos, la razón por la cual, por fe, tienes la justicia de Cristo es porque tienes a Cristo mismo. La justicia de Cristo es tuya porque Cristo es tuyo. La razón por la que tendrás gozo en su mano derecha y placeres para siempre es porque tienes a Cristo mismo. La alegría de Cristo es tuya, porque Cristo es tuyo. Hermanos, poseer a Cristo es el más alto y mejor bien. Él vale más que todo en el cielo y en la tierra. Él es el buen pastor. Él es el pan del cielo. Él es la luz del mundo. Él es el amado del Padre. Él es tuyo y una unión indisoluble. ¿Cómo puede el mundo alguna vez vencerte? Pero veamos los males que acompañan a la incredulidad. Porque si no tenemos fe, no tenemos nada, hermanos. Estamos desprovistos de todos estos beneficios que ya vimos. Sin fe, somos enemigos de Dios. Sin fe, no tenemos acceso a Dios. Sin fe, nunca podemos complacerlo. Sin fe, no tenemos comunión con Jesús. Sin fe, ninguna de las promesas de Dios es en el sí y en el amén. Sin fe, todavía estamos en nuestros pecados, todavía bajo la ira de Dios, la maldición de la ley y la condenación eterna. Sin fe, estamos excluidos de toda esperanza de salvación. Una pregunta: si ese eres tú, ¿por qué nos quedaríamos en ese estado hoy? No hay mayor mal que escuchar el evangelio y rechazarlo. La Escritura dice: el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. Alejémonos de la incredulidad. Esta incredulidad malvada, si nunca lo hemos hecho, hermanos, todos nuestros pecados, si alguien nos escucha, si alguien nos ve y no tiene esta fe salvífica, todos sus pecados pueden ser perdonados por medio de Jesucristo. Solamente se requiere arrepentimiento y fe. Quiero terminar con dos aplicaciones. Dos preguntas que son vitales, especialmente en estos tiempos difíciles. Pregunta número 1. ¿Cómo vence mi fe al mundo si mi fe es débil? ¿Cuántos podemos pensar en nuestra fe y decir: veo la tentación, veo todo el mundo cómo va, y la verdad yo me veo, y a veces me veo débil? Déjame decirte unas palabras para que nuestro corazón descanse. La fe no es lo que ponemos y luego Dios pone su parte, y juntas esas partes combinadas nos dan la victoria. No. Calvino lo pone de esta manera: la fe recibe de otro aquello por lo cual vence. Esto es muy útil. La fe no es un poder en nosotros mismos, es extender una mano desnuda para recibir poder de Dios. Si te sientes débil en la fe, no nos damos cuenta que esa es una condición necesaria para creer. Nadie cree y ejerce fe cuando se siente fuerte. Las personas no van al médico porque están sanas, sino porque están enfermas. Del mismo modo, la persona que cree que necesita la fe es la que la pide, es la que ruega a Dios. La fe está reconociendo que los que no la tienen están en bancarrota y debilidad, incapaz de rescatarse a sí mismo. Está diciendo que no puedo, Señor, pero tú puedes. Eso es cuando Dios fortalece nuestra fe, aun si tenemos una fe débil o poca fe como un grano de mostaza.
Es porque no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con aquel en quien confías. Es su fuerza, no la fuerza de tu fe. Es la fuerza de Dios en nosotros. Aun cuando nuestra fe es débil, debemos descansar que no depende la bendición de Dios de la mucha fe que tengamos o de la poca, sino de la en quién ponemos nuestra fe. Y nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, el autor y salvación de nuestra fe. Pregunta 2. ¿Cómo puedo hacer crecer mi fe? ¿Cómo podemos acrecentar nuestra fe? Quizás algunos de ustedes se sientan que progresan muy poco en el crecimiento de su fe. Tal vez porque no sabemos cómo cultivar esa fe. Para hacer crecer nuestra fe, debemos ir a la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Eso no es solo un verso para los perdidos. Muchas veces así, está escuchando a alguien el evangelio, decimos, ay Señor, abre su oído para que entienda. No, es algo para nosotros también los creyentes. Si eres cristiano, tu fe aún proviene de la palabra de Dios, entonces eso es lo que hacemos. En cualquier situación en la que te encuentres, miedo, ansiedad, depresión, incertidumbre, lo que sea, vayamos a la palabra y busquemos la promesa que se aplique a nuestra situación. ¿No lo vemos? Tenemos que ir a Dios mismo. Reflexionemos sobre sus atributos. Veamos a Cristo, miremos su obra de redención. Repasemos lo que significa la gloriosa obra de salvación. Ser elegidos, predestinados, llamados, justificados, santificados y glorificados. Así es como crece nuestra fe. Segunda de Corintios 3:18 dice que al contemplar la gloria del Señor en su palabra, vamos siendo transformados de gloria en la misma imagen de Jesucristo. Vamos siendo transformados. Oremos y démosle gracias a Dios. Señor Padre bendito, en esta hora te damos gracias por tu palabra, que nos enseña, Señor, que todo lo que es nacido tuyo, Señor, vence al mundo, y que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gracias, Señor, por esta tarde, por la fe que has depositado en nuestros corazones, y en este momento, Señor, momentos difíciles en el mundo, te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos permitas ver con tus lentes, con tus ojos, Señor, que nos permitas poner nuestra vista en las cosas eternas y no en lo terrenal. Muchas veces nos da temor y miedo porque tenemos nuestra vista clavada en lo terrenal. Permítenos alzar nuestra vista y contemplar las bendiciones que tenemos en Cristo, las riquezas que tenemos en Él y la seguridad de nuestra salvación, y que podemos vencer al mundo, Señor, porque Él lo venció y porque su fuerza está en nosotros. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, como te dijeron los discípulos, y permítenos guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y la victoria es segura contigo, Señor. Te amamos, te adoramos y te damos toda gloria y todo honor, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.